¿Cómo están? Bienvenidos a la quinta sesión de nuestra materia de Psicología del Consumidor. En esta ocasión vamos a darle continuidad al tema que iniciamos la sesión pasada, que es el tema del aprendizaje y la memoria, hoy enfocándonos sobre todo al tema de la memoria. En la sesión anterior hicimos referencia a una serie de procesos que tienen que ver con la manera en que vamos estableciendo conexiones entre estímulos, respuestas, ya sean tanto respuestas emocionales, respuestas autónomas, así como respuestas voluntarias o respuestas controladas por el organismo. También, sobre todo al final de la sesión, mencionábamos cómo todos estos procesos no solo se dan por la propia experiencia, sino también por lo que percibimos e interpretamos al observar la conducta de los demás. Y fuimos señalando las relaciones que esos procesos tienen con diversos aspectos de la conducta de consumo. En este caso, ya orientados totalmente al tema de la memoria, vamos a trabajar con nuestros mismos objetivos que ya habíamos señalado, entender los procesos conductuales y cognitivos del aprendizaje, su relación con la memoria y todo el proceso de comercialización desde el punto de vista de las reacciones que se provocan en el consumidor. Y en este caso nos vamos a focalizar a nuestro tercer objetivo específico. Los dos primeros, comprender los mecanismos del condicionamiento clásico y operante, así como los aspectos cognitivos del aprendizaje observacional, ya fueron cubiertos en la sesión anterior. Ahora nos vamos a dedicar a el objetivo de apreciar la importancia de la memoria en el aprendizaje y por lo tanto también en lo que es el comportamiento del consumidor. Bueno, ¿qué es la memoria? La memoria es algo fundamental, ¿no? Prácticamente podemos decir que no podemos vivir sin muchas cosas. Entre esas muchas cosas, entre las cuales no podríamos dejar de mencionar a la memoria. Todo el recuerdo de lo que hemos sido, nuestro propio sentido de identidad, de quiénes somos, está sustentado en nuestra memoria. Nuestra capacidad de interactuar con el medio ambiente tiene que ver también con la memoria que tenemos sobre la información del medio. Nuestra capacidad de aprender habilidades implica retener los procesos y movimientos necesarios para generar esas habilidades, etc. La memoria en ese sentido es un proceso complejo porque implica muchas cuestiones. En términos generales lo podemos definir simplemente como el registro de la información que surge con la experiencia, el registro de la experiencia que está por debajo del aprendizaje. ¿Dónde se registra eso? Pues por supuesto que en nuestro cerebro. En el cerebro vamos registrando continuamente la información que viene de la mano de las experiencias que vamos viviendo. Ese registro cerebral de la información es un proceso muy complejo, implica la creación de nuevas conexiones entre las neuronas, el fortalecimiento de conexiones que ya estaban, se da en diferentes áreas de nuestro cerebro dependiendo del tipo de información, etc. Pero vamos a centrarnos en lo que implica el proceso. Vamos a utilizar la imagen que tenemos abajo de nuestra pantalla como una metáfora que nos va a permitir comprender el proceso. Bueno, una computadora para funcionar necesita que le pongamos datos, pero ustedes saben que una computadora no guarda datos como se los tecleamos, es decir, cuando ustedes teclean una palabra, la computadora tiene que codificar esa información, la tiene que convertir a unos y ceros, al famoso código binario. Esa información se guarda, se almacena en ciertas unidades de disco que tiene la computadora, y cuando necesitamos esa información, la computadora va y recupera ese segmento de información que necesitamos. De tal suerte, podríamos hablar de tres procesos básicos que están vinculados con la memoria y los cuales voy a escribir aquí en el pizarrón, que son codificación, almacenamiento recuperación. Ya con esto podemos hacer una definición bastante más extensa y completa de lo que es la memoria. La memoria como la codificación de la información relacionada con las experiencias, su almacenamiento y posterior recuperación. Todos estos procesos van implícitos en el tema de la memoria. Evidentemente, podemos pensar cómo en una situación de compra determinada, cualquiera,
o en una situación de decisión de consumo, para ponerlo de forma más genérica, estos procesos están de la mano. Desde que codificamos la información publicitaria y de promoción que tiene que ver con una marca, con un producto, con una idea, la manera en que guardamos esa información y las conexiones que hacemos con la información que ya teníamos guardado, y la manera en que recuperamos esa información al momento de decidirnos por un producto, por un partido político, por una opción de viaje, etcétera, etcétera, ¿no? Por un cierto tipo de servicio, en fin. Entonces, estos procesos están ahí de la mano y son como el resultado del aprendizaje. Yo espero que ustedes hayan percibido cómo vamos llevando una progresión en esta materia, donde partimos de los procesos esenciales, de lo que es la motivación en términos de necesidades fisiológicas, y después hemos ido concatenando el tema de la percepción con el del aprendizaje y ahora el de la memoria. Posteriormente, cuando abordamos el tema de las actitudes, vamos a ver cómo todos estos procesos juegan a la hora de desarrollar determinadas valoraciones relacionadas con ciertos objetos. Bueno, entonces, como decíamos, la codificación es el registro inicial de la información para que pueda ser utilizada. Es la manera en que nosotros, la información entrante a través del proceso de percepción y que es resultado y las conexiones que vamos generando a través del aprendizaje, cómo van siendo procesadas, cómo van siendo registradas de manera inicial en nuestra memoria, ¿no? En ese sentido podemos hablar de dos tipos de codificación, sensorial o semántica. Es decir, muchas veces pasamos, por ejemplo, por un anuncio y no nos acordamos de qué decía el anuncio, pero nos acordamos de los colores, de la imagen, de los aspectos sensoriales. Ya la codificación semántica implica el poder registrar la información textual, verbal del anuncio. En ese sentido, evidentemente, aquí estamos relacionándolo con el proceso de atención y lo que veíamos de cómo vamos seleccionando los aspectos de la información a los cuales prestamos atención y que por lo tanto será más fácil codificar, o por lo menos le damos más tiempo a la codificación de esa información que nos interesa. Aquí hay un aspecto interesante. Se ha visto cómo el usar relatos, el usar historias, ayuda mucho a codificar la información de un mensaje complejo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a utilizar esa estructura para la mayoría de las cosas que guardamos en la memoria, ¿no? Es decir, cuando queremos recordar, por ejemplo, alguna fecha importante de nuestra infancia, no nos basta con decir 13 de enero de 1980, el primer día de clases, sino que nos gusta pensar en las cosas en términos de una historia. Aquel 13 de enero, sí me acuerdo, era lunes, pues fue el primer día de clases, llegamos ahí a la escuela, estaba lloviendo, pues yo me puse muy triste porque dije, caray, ¿qué pasa aquí? O me puse muy contento porque empecé a estudiar cosas. Es decir, estamos acostumbrados a codificar la información de manera que vayamos formando como historias o relatos consistentes. Entonces, dada que esa estructura es una estructura natural en la forma en que codificamos la información, porque ya entendemos que una historia tiene un inicio, un desarrollo y un final, cuando la información se nos presenta bajo esa estructura, bajo la estructura de relato, es mucho más fácil codificarla porque estamos utilizando nuestra experiencia. Si ustedes se dan cuenta, muchos anuncios, muchas estrategias publicitarias están en la idea de contar historias, porque esas historias se nos graban más fácilmente porque las codificamos mejor. Ahora, por ejemplo, vemos cómo una marca va desarrollando en sus anuncios publicitarios una historia en diferentes spots, en diferentes anuncios, ¿no? A lo mejor en un anuncio que pasan durante un mes, se da como el preámbulo de la historia, o nos van preparando, y luego durante el siguiente mes, sobre todo esto cuando por ejemplo se va a lanzar un producto, una marca, se va desarrollando la historia. Algunas marcas que tienen éxito con ciertos personajes en cierto contexto, utilizan esos mismos personajes ya en muchos aspectos. Me salta por ejemplo lo que hizo la compañía Nissan con el carro del modelo Tsuru. Si ustedes se acuerdan, el Tsuru se vendió en un principio como el auto para el joven soltero que puede llevar a la novia al cine. Utilizaron una pareja de actores que después, esa misma pareja de actores fue participando en diferentes fases de la estrategia publicitaria, donde el carro venía acompañando literalmente la historia de vida de estos personajes. El Tsuru seguía ahí cuando finalmente decidieron casarse, el Tsuru seguía ahí cuando fueron a
a decidir dónde iban a vivir, el Tsuru seguía ahí cuando decidieron tener hijos. Entonces, de alguna manera, además de que evidentemente aquí el mensaje que se quiere enviar es un carro que te acompaña toda la vida, la estrategia publicitaria va desarrollando una historia. Y es más fácil codificarla porque incluso se nos vuelven familiares los personajes. Ah, sí, son los dos personajes que salían, ¿no? Seguramente ustedes, si vieron esta estrategia, al ver a los actores, aún sin saber su nombre, los reconocerían y probablemente los asociarían con el carro. Y así en muchas otras estrategias de muchas otras marcas y productos. Entonces, esto es muy importante porque ayuda a codificar mejor la información, porque tiene orden y claridad y sentido. Es un hecho que la codificación requiere que yo, al realizar la imagen de mi producto, al realizar la estrategia publicitaria, sea capaz de destacar claramente los aspectos que me interesan más que la persona codifique y guarde en la memoria, ¿no? Por eso siempre se ponen con letras más grandes, ¿no? Ahora con vitaminas y hierro, o baja en 2 semanas de peso, ese tipo de cuestiones que queremos que la gente codifique. A lo mejor la tabla nutrimental, por ejemplo, de una caja de cereales siempre está al lado y con letras chiquitas porque a muchas empresas no les interesa que esa información sea codificada por la gente, porque mucha gente no orienta su consumo así, es decir, realmente considero personalmente que hay pocas personas que a la hora de decidir por un cereal agarran las cajas y se ponen a hacer una comparación de los valores nutrimentales, y sobre todo hablando por ejemplo de cereales, donde lo que pesa muchas veces es el empaque, la caja que si trae el personaje X o simplemente el asunto del sabor, ¿no? Entonces esos aspectos que a lo mejor no son tan determinantes para la venta, no se resaltan, sino que se resalta aquello que se quiere que codifique y que guarde mejor en la memoria el consumidor. Pero bueno, sigamos con nuestro proceso, ya hablamos del tema de la codificación, ¿no? Almacenamiento y recuperación. El almacenamiento pues ya es el mantenimiento del material guardado para su uso futuro. O sea, ya no se trata solamente de registrar inicialmente una información que a lo mejor después se me va, la olvido, sino hacer que esa información quede permanentemente grabada en la memoria para después utilizarla. Aquí es muy importante el nivel de procesamiento y la formación de esquemas. Un consumidor interesado en un producto, por supuesto, que hace un procesamiento mucho más profundo y a detalle de toda la información relacionada con la marca, el producto, los servicios, las experiencias de otros consumidores, y a través de eso se va formando esquemas muy complejos de información sobre los productos. Para muchas otras cosas no hacemos ese nivel de procesamiento y entonces muchas veces basta con una codificación sensorial que nos permite evocar estas conexiones de las que hablábamos con el tema del condicionamiento clásico. Pero entonces aquí tiene que ver mucho con este aspecto. Evidentemente la repetición y la exposición constante a la información también hace que en la medida que no tengamos este problema del desgaste publicitario que hablábamos la sesión pasada, hace que la gente también procese de manera más detallada y más firme la información y tenga esquemas mentales muchísimo más detallados y mucho más armados sobre la información. Esos esquemas son importantes porque, bueno, los esquemas no son solamente sobre los productos, sino también sobre las situaciones de compra. Por ejemplo, si ustedes van a ir a un dentista, ya pueden armarse una especie de libreto, de guión de lo que va a pasar. Van a llegar, estarán en la sala de espera un ratito, pasarán, los sentarán en estas sillas que utilizan los odontólogos, verán cierto tipo de objetos, escucharán ciertos sonidos, tendrán ciertas sensaciones, ¿no? De esa manera tenemos una serie de libretos que nos van ayudando a generar expectativas de cómo va a ser la situación de compra si yo voy al supermercado, si voy a la agencia automotriz, si voy a ver lo que tiene que ver con un seguro. A veces romper esos esquemas puede ser útil y a veces no. Cuando la gente, por ejemplo, ya tiene su esquema y todo su libreto de cómo llegar a hacer la compra, de repente que lleguen y que les hayan movido ahí todos los pasillos, que donde antes estaba los enseres de limpieza, ahora están los vasos, y donde compraba el café ahora son tres hileras más allá. Bueno, para muchas personas puede ser desagradable y puede ser que su situación de compra se vuelva molesta y generar ahí una situación, ¿no? Sin embargo, y esto se tiene que determinar, obviamente, no es solamente una cuestión de a ver si pega, sino obviamente a través de estudios de generación de índices de aceptación,
pues habrá segmentos del mercado que les encante la idea de llegar al supermercado y que todo esté cambiado, porque es como llegar y desde cero empezar con la venta, ¿no? Entonces, aquí se va dando de diferente forma. Pero todos estos libretos, insisto, y todas estas reacciones tienen que ver con toda la información que tenemos ya almacenada en la memoria y que en buena medida determina nuestras expectativas de qué va a pasar cuando lleguemos a comprar, ¿no? Muy bien. Otro factor fundamental, la recuperación. Esto es recobrar el material que ya está almacenado en la memoria, ya sea por reconocimiento o recuerdo. Recuerdo es cuando yo no tengo ninguna clave y prácticamente de la nada tengo que recuperar la información, ¿no? Por ejemplo, estoy en un examen y me dicen, diga por favor el nombre de todos los tlatoanis mexicas antes de que fuera la conquista, ¿no? Ay, bueno, a ver, ¿quién se sabe esa? Yo me la sé, pero no lo voy a decir para que nadie se sienta mal. Bueno, obviamente esa es una tarea de recuerdo, porque no tengo ninguna clave para recuperar la información. Tengo que ir a mi almacén de memoria y tratar de encontrar esa información y sacarla. Pero cuando, por ejemplo, en una pregunta me dicen, le vamos a presentar 4 opciones. Díganos cuál de esas 4 opciones responde a la idea que tenía fulanito sobre una cuestión. Esa es una tarea de reconocimiento, porque estoy viendo las opciones. Ahora lo único que tengo que hacer es reconocer cuál de esas 4 checa mejor con la información que tengo ya en la memoria. ¿Sí se dan cuenta la diferencia? Por supuesto, el reconocimiento es una tarea de recuperación más fácil, porque ya me están dando indicios claves que me ayudan a recuperar la información. El recuerdo sería una forma de recuperación pura, basada simplemente en una tarea donde yo tengo que ir a buscar la información sin ningún tipo de clave. Bueno, toda la información publicitaria tiene un sentido solo si la persona la puede recuperar en el momento de tomar sus decisiones de compra, ¿no? Es decir, solo en la medida que yo vaya a la situación de compra y me acuerde que me estaban diciendo que el producto tal tiene tal ventaja y sobre esa base decida, o que yo vaya y vea, ¿no? Lo que sería el primer ejemplo que estoy dando es de recuerdo. Ahora un ejemplo de reconocimiento, que yo esté viendo las cajas de X producto y de repente diga, ah, mira, ahí está esa caja que era el anuncio donde salía el personaje fulanito, ah, le va a encantar a mi hijo, pum, es una tarea de reconocimiento. Es ahí donde realmente la publicidad hace su efecto, en el momento en que todo eso lo puedo recuperar para tomar una decisión de compra. ¿Qué factores son importantes en cuanto a la recuperación? La atención. Obviamente, aquella información que le puse originalmente mayor atención y que por tanto codifiqué mejor, será la que para mí sea más fácil recuperar, ya sea por recuerdo o reconocimiento. Entonces ahí es la prominencia de la marca. ¿Qué tanto la marca logra captar mi atención por el diseño, por el servicio, por el eslogan, por la musiquita que utilizaban, etcétera? Efectos publicitarios posteriores. Este es un efecto muy interesante. Resulta que se ha estudiado que la publicidad no solamente tiene un efecto hacia adelante, sino también tiene un efecto retroactivo. Es decir, yo puedo comprar un producto y después de comprarlo seguramente seguiré oyendo publicidad sobre ese producto. La publicidad posterior a la compra puede modificar el recuerdo que tengo de la experiencia de compra. A lo mejor compré algo y pues no me pareció la maravilla, ¿no? A lo mejor compré por ahí un disco y pues estaban buenas las canciones, los arreglos, pero tampoco me pareció maravilloso. Sin embargo, después empiezo a escuchar mucha publicidad o mucha promoción en el centro y decir, es que es un maravilloso disco, es el disco de la década, etcétera, etcétera, es la obra maestra de este artista, y entonces ya digo, ah, sí, yo compré ese disco, sí, sí está muy bueno, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Entonces nuestra percepción inicial de una compra puede ser modificada por la publicidad posterior que escuchamos o que analizamos respecto de eso que compramos. Entonces también eso va a influenciar en la manera en que recuperamos y recordamos la información. Se puede, en cierto sentido, sesgar ese recuerdo. Es un poco como cuando ustedes están platicando con un grupo de amigos de aquella vez que fueron de viaje a cierto lugar, ¿no? Que dicen, ah, sí, es que yo me acuerdo que fuimos. Y otro dice, no, pero así no fue. Acuérdate que en realidad cuando nos subimos a las motos, tú ibas hasta atrás. Y entonces empezamos a incorporar a nuestro recuerdo lo que los demás nos dicen.
Entonces, ya a la hora de que nosotros pensamos en los recuerdos que tenemos de ese viaje, ya es un poco mezcla lo que quedó de la experiencia original más los agregados posteriores que se le van haciendo. Es un efecto verdaderamente interesante. También el orden en que recibimos la información es muy importante. Esto es algo que se ha investigado mucho en psicología, es un efecto que se ha demostrado en múltiples ámbitos. Recordamos mejor la información que oímos primero y la que oímos al final. Y esta información borra un poquito lo de en medio. Llevando esto, por ejemplo, al terreno político, es un hecho que en una ronda de candidatos que van a debatir, lo mejor es que yo sea el primero en hablar o el último en hablar, porque así será mejor recordada mi participación que si hablo en alguna ronda intermedia, ¿no? Entonces, igual, quiere decir que probablemente en una tanda de comerciales, en un programa televisivo, se recuerde mejor el comercial, el primer comercial inmediatamente que mandan a corte o el último antes de regresar al programa. Y eso es real, también se ha medido y se ha estudiado. Por eso, que pongan tu comercial al principio o al final, en medio o en algún momento dado del programa, también hace que las tarifas sean distintas en términos de lo que es el pago. Bueno, recuperación dependiente de estado. ¿Cuántas veces no hay cosas que no nos acordamos, sino hasta que estamos tristes? O diría un compadre mío, él, ¿cuántas cosas no nos acordamos hasta que estamos borrachos? Digo él porque es un borracho, verdaderamente, ¿no? Por supuesto, ustedes estarán diciendo, eso a mí no me toca. Pero bueno, de veras, ¿cuántas veces no nos acordamos de algo hasta que estamos en una fiesta? ¿Por qué? Porque en el cerebro, la estructura que tiene que ver con el procesamiento de la información para guardarlo en la memoria, curiosamente también es una estructura que está muy en conexión con las emociones. Un recuerdo genera emociones. Un estado emocional también hace que ciertos recuerdos sean más fáciles de recuperar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, se trata siempre de que el estado emocional que una persona tenía en el momento de ser expuesta a la publicidad o a la información respecto de una marca, sea el mismo estado de ánimo en el momento de la situación de la compra para que sea más fácil conectar la información. En muchas empresas, vamos a ver esta otra parte del consumo que es la venta, a los vendedores se les está manejando continuamente un cierto estado de ánimo para que estén alegres, activos y demás, y transfieran eso al consumidor, ¿no? Finalmente se trata también de que se pueda evocar la marca en los momentos en que la gente está contenta o demás, ¿no? Entonces, estos procesos también tienen que ver con la manera en que recuperamos la información. Y finalmente, los factores del entorno. Es un hecho que al estar expuesto a cierta información en un entorno donde haya muchos distractores, es más difícil recuperarla. Leía por ahí de una investigación sobre los anuncios en los espectáculos deportivos, donde decía que la información que menos se recuerda es la información que se ve en el béisbol. Porque el béisbol es un deporte que tiene muchas pausas, muchas interrupciones, la gente se distrae muy fácil. En cambio, la información publicitaria que se inserta en algún espacio dentro de por ejemplo, de una cancha de fútbol, como el fútbol tiene más esta parte de continuidad y de menos pausas, por lo menos en el sentido de que aunque hagan pausa los jugadores, tú sigues concentrado en la cancha porque está pasando algo ahí, es mejor recordada, ¿no?, que en otros tipos de eventos. Bueno, lo que hablábamos de las historias en cuanto a la codificación, que cuando una estrategia de promoción de una idea, de una marca, etcétera, toma la forma de una historia, decíamos que eso ayuda a su codificación. Bueno, evidentemente no se queda ahí. Mejora la codificación, hace mejor el almacenamiento y también permite una más eficiente recuperación de la memoria, ¿no? Ahí en la imagen de nuestra pantalla está justamente la referencia a un anuncio de Coca-Cola en el que básicamente estaban en una sesión de ópera, estaban tocando una ópera de Puccini que es Los Payasos, y estaba el tenor pues en esta escena tremenda donde el payaso está cantando su dolor porque descubrió que su mujer lo engaña, ¿no?, ahí con toda esa fuerza y tristeza, y en los bastidores había un niño tomando una Coca-Cola que lo estaba viendo, ¿no?, y el niño se queda así viendo al otro pobre cómo está sufriendo y desgarrándose, y entonces en medio del área del tenor el niño se mete con la Coca-Cola y se la da, ¿no? Y entonces el otro la agarra así. Y ya todo el público se para y aplaude. Bueno, ese es el anuncio. Obviamente es una mini historia, es una pequeña historia, un pequeño relato.
Y este tipo de anuncios definitivamente son mucho mejor codificados, almacenados y recordados que otros anuncios que no tienen esta estructura, ¿no? Porque, insisto, es la forma natural en que nuestra memoria trata de organizar la información, con una secuencia, con un orden. Bien, esto es en términos de lo que son los procesos de la memoria en términos generales: codificación, almacenamiento y recuperación. Pero la memoria no se acaba ahí. El tema de la memoria también tiene que ver con los diferentes sistemas de memoria. Relacionado con estos procesos, varios autores, varios investigadores han hecho modelos formales para tratar de entender cómo se va dando todo este proceso de manera más específica. Atkinson y Shiffrin fueron unos investigadores, psicólogos cognitivos, que propusieron en lo que es el modelo clásico del funcionamiento de la memoria, y que consta de 3 sistemas. Aquí sí los voy a invitar a que revisemos de manera más detallada nuestra imagen. Bueno, primero está la memoria sensorial. La memoria sensorial sería esa información que tiene que ver con la huella que dejan los estímulos en nuestros órganos visuales. Hablábamos en la sesión anterior de lo que es el fenómeno del movimiento aparente, y decíamos que se logra gracias a que una imagen, cuando es captada por la retina, no se borra de inmediato, sino que queda ahí durante unas pequeñas fracciones de segundo. Igual, un sonido, de hecho, ustedes que están escuchando esto, se van a dar cuenta de que el sonido no se borra de inmediato de los oídos. Seguramente tuvieron esta percepción de que durante unas pequeñas milésimas de segundo, la última palabra hubo como una resonancia del sonido que permaneció ahí en los oídos. Esa es la memoria sensorial, la huella que la información deja sobre nuestros sentidos. Este pequeño experimento nos lo demuestra. Siempre que hacemos esto, ¿no? Cuando cerca de nosotros agarramos un lápiz y lo empezamos a abanicar, nosotros vemos la estela que va dejando el lápiz, ¿no? El movimiento que va dejando ahí. Esa estela, pues, son esas pequeñas huellas visuales que van quedando en nuestros ojos y que permiten que una información quede ahí. Muchísimo del material que queda en la memoria sensorial se pierde. Y se pierde porque no le ponemos atención. Pero cuando le ponemos atención, la atención es como una especie de puente que permite que la información pase al siguiente sistema de la memoria, que es la memoria de corto plazo. La memoria de corto plazo, o también llamada memoria de trabajo, ya es la memoria que trata de empezar a codificar la información, a empezar a integrarla, a darle como una organización un poquito más sofisticada. Es una memoria limitada. Se ha visto que es una memoria, por ejemplo, que nada más puede captar al mismo tiempo paquetes de información de cierta medida, por ejemplo, de 7 unidades. Es fácil recordar un teléfono como 55 25 36 78 porque está dentro de lo que nuestra memoria puede recordar. Los números telefónicos los recordamos porque los organizamos en segmentos, por ejemplo. Vamos a poner aquí un número telefónico ficticio. No se van a poner a marcarlo, en una de esas le atinamos. Cuando ustedes tratan de memorizar un celular, normalmente no lo memorizan tomando cada número como una unidad separada, porque sería, a ver, el 0, el 4, un 5, otro 5, un 3, 7. Ya excedería lo que la memoria de corto plazo puede captar en un solo golpe de análisis. ¿Qué hacemos? Lo organizamos y entonces lo separamos en unidades. El 04455, que además, por lo menos en nuestra área local de teléfono, aquí en la capital de la República Mexicana, ya damos por sentado el 044 y el 55. En otras áreas hacen lo mismo con sus respectivos códigos. Y tratamos de captar lo demás en segmentos de 2 en 2, ¿no? 3, 4, 5, 6. 6 unidades de información sí son algo que la memoria de corto plazo puede trabajar mucho mejor y guardar. Claro, la memoria de corto plazo es justamente de corto plazo porque la información queda ahí durante unos segundos o quizá minutos, pero se va si no la utilizamos o si no hacemos algo más. Muchas veces cuando nos aprendemos un teléfono, ahí vamos, ¿no? 55, 25, 36, llegamos y lo marcamos, hablamos y después ya se nos olvidó. Entonces, la memoria de corto plazo, que es limitada, se pierde la información por el desplazamiento, porque
como es un espacio chiquito y está continuamente entrando información, pues esa información va desplazando a la que ya estaba ahí antes, ¿no? El número telefónico que nos habíamos aprendido es desplazado por la conversación que tenemos. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que trabajar con la información, hacer algo para reforzar esa información, ya sea meramente la repetición, ¿no? Como con las tablas 5×5, 25, 6×5, 30, o hacer algún tipo de elaboración más significativa para guardar la información. Por ejemplo, cuando empezamos a buscar asociaciones. 37 años, como mi edad. 29 años como la edad de X, 38 el año en que se casaron mis papás y 54 el año en que nací, por decir algo, ¿no? Entonces, ese tipo de elaboración que hacemos trata de crear conexiones significativas que nos ayuden a pasar la información de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. La memoria de largo plazo ya sería este almacén permanente que en cierto sentido es ilimitado, ¿no? No hay un límite de todo lo que podemos guardar en la memoria. Inclusive hay casos excepcionales de personas que prácticamente guardan todo en la memoria. Todo. Hay por ahí un personaje, me parece en Canadá o en Estados Unidos, que es capaz de recordar prácticamente cualquier detalle de su vida. Es una memoria ahí prodigiosa, ¿no? Entonces prácticamente es una memoria ilimitada. Y esa es la información que ya almacenamos ahí permanentemente para su posterior recuperación. No quiere decir que la información no se pierda. Muchas veces aquí el asunto es la interferencia. Si no la aprendí bien, si no le puse suficiente atención, si lo aprendí por ahí con otras cosas que también tenía que aprender y todo se me hizo, pues hay una mezcla que guardé de manera poco organizada en la memoria, esto va a hacer que esa información se pierda. Por ahí algunos autores incluso dicen que no es que se pierda, que la información en la memoria de largo plazo no se pierde, simplemente que no tenemos buenas estrategias de recuperación para poderla traer a la memoria. Sin embargo, pues físicamente sí se pierde. ¿Por qué? Porque con la edad tenemos una pérdida de memoria que tiene que ver simple y llanamente con el desgaste del tejido nervioso. Y sabemos que hay casos como la enfermedad de Alzheimer, que hace que este proceso sea mucho más fuerte, ¿no? Pero quitando esa parte, podemos decir que en general sí, la información ahí está. Muchas veces el problema es que no la podemos recuperar porque hay otras capas de información que interfieren u otras tareas o se guardó de forma poco significativa y organizada y luego no es tan fácil recuperarla. Bueno, todo esto que decimos de esta memoria viene en esta parte de nuestra lámina ya desglosado de forma más específica. De aquí nosotros recuperaríamos que la memoria sensorial se divide de acuerdo al canal. Hay una memoria icónica, ecoica. Aquí está lo de la memoria de corto plazo y lo que comentábamos relacionado con que es limitada. Paquetes de 7 unidades cada vez, ¿sí? Cuando hacemos ensayo por repetición, la información se mantiene ahí en la memoria de corto plazo. Si la queremos pasar a la de largo plazo, tenemos que hacer una elaboración mucho más sofisticada, ¿no? Y la memoria de largo plazo, con capacidad ilimitada y un almacenamiento permanente. Bueno, otros modelos sobre el funcionamiento de la memoria han enfatizado no tanto esta especie de compartimentos o sistemas de la memoria, sino que creen que en realidad no es que sean instancias separadas, sino que son partes de un mismo proceso que tiene que ver con las redes asociativas. Estos modelos suponen que la información es guardada en el cerebro con una especie de red, donde cada punto de contacto de la red sería una unidad de información. Estos modelos se les conoce como modelos de activación y son aquellos que señalan que un trozo de información se almacena dentro de una red donde queda asociado con más trozos de información, es decir, se van generando vínculos entre toda la información y se van organizando de acuerdo a un cierto tipo de relaciones, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, yo puedo pensar en perfumes, entonces inmediatamente perfume me lleva a la idea de agua de colonia, desodorante, por ahí, ¿qué otra cosa puedo asociar? Loción, agua de tocador, loción me puede llevar a lociones fuertes, lociones frutales o frescas, empiezo a asociar ahí con marcas. Entonces, una red asociativa es como un trozo de información cuando se guarda, no se guarda de forma aislada, sino que se guarda creando vínculos con la información que ya está ahí, de tal suerte
que esa información se va organizando jerárquicamente y de forma asociativa de acuerdo a ciertos criterios. Y esos criterios después son exactamente los que utilizo para recuperar la información. Cada trozo de información se conoce como nodo, ¿no? Cada detallito, por ejemplo, perfume es un nodo. Cuando me lleva a loción es otro nodo. Cuando loción me lleva a una marca específica, como puede ser Polo, Brut, Infinity, etcétera, pues es otros nodos que se van creando. La idea, evidentemente, de toda la parte de lo que es el posicionamiento de una marca, es que esa marca encuentra asociaciones significativas que ya no sean solo a nivel de aprendizaje, sino que nos hablan de cómo se guarda en la memoria, creando asociaciones y vínculos con otros trozos de información, que después cualquiera de esos trozos de información pueden ser capaces de activar el recuerdo de otros nodos que estén relacionados. Todos esos nodos que se activan en el momento en que yo activo uno de ellos es un conjunto evocado. Por ejemplo, en esta imagen, ¿no?, que tenemos aquí en nuestra pantalla. Probablemente la activación de este nodo me traiga toda esta red, toda esta parte de la red, todos esos vínculos que están ahí conectados. Ese es el conjunto evocado. Evidentemente, esto intuitivamente es algo que se utiliza en prácticamente toda la publicidad o todo lo que las marcas hacen al evocar sensaciones, experiencias y demás. Cuando se nos activa es como pensar que se aprieta un botón y que al apretar ese botón nos da acceso a un área de la memoria de donde se van recuperando diferentes dimensiones o atributos de información. Esta activación, por supuesto, es un proceso un tanto difuso. No podemos tener con seguridad qué tantas asociaciones puede hacer una persona. Si hacemos un ejercicio de agarrar una palabra y sobre esa palabra empezar a hacer asociaciones y hacer nuevas asociaciones con los nodos que vamos trayendo, podríamos nunca acabar, ¿no? Sería un juego ahí un poco largo. ¿Esto cómo podemos conceptualizarlo? Bueno, al activarse un nodo, el significado se difunde a lo largo de la red, ¿sí?, activando conceptos que se usan para formar actitudes hacia la marca. Es decir, una actitud positiva hacia la marca es porque el logotipo, la imagen, el comentario, el sonido mismo de la palabra y lo que evocan los fonemas, empiezan a activar una serie de nodos que tienen asociados cierto tipo de significados positivos o negativos, ¿sí? Entonces, todas esas asociaciones se van dando, ¿sí? Y es importante porque en los estudios de mercado, cuando se le pregunta a la persona, a ver, tómese este producto, cómalo, a ver, ¿con qué lo asocia? ¿Qué recuerdos le trae? Justamente puede ser información importante para después diseñar las estrategias de promoción, las estrategias de imagen, ¿no? Digamos que ya en el entendimiento que determinados sabores o productos en un segmento determinado del mercado provocan cierto tipo de asociaciones y que después esas asociaciones que están vinculadas por estas redes némicas, por estas redes de memoria, yo de alguna manera las plasme en la imagen de mi marca y en todas las estrategias publicitarias que utilice. Estas huellas de memoria pueden ser activadas por un anuncio, ¿no?, por un anuncio televisivo, de radio, escrito, etcétera. Y pueden utilizarse diferentes categorías para que el anuncio empiece a activar estas huellas. Por ejemplo, las especificaciones de la marca, es decir, todas las afirmaciones que se hacen sobre una marca, si es buena, si es mala, si es moderna, si es clásica, no puedes decir, es que tales productos son clásicos. Bueno, clásico probablemente va a activar ciertos nodos de la memoria que tienen que ver con asociaciones muy específicas, ¿no? Decir que algo es clásico o que algo es dinámico, nos lleva a asociaciones muy diferentes en nuestra memoria, ¿no? Otra dimensión que en un anuncio puede empezar a hacer esta activación difusa de nodos de memoria son las especificaciones propias del anuncio, es decir, las asociaciones que tenemos con el medio, el canal a través del cual nos están dando el mensaje, o el propio anuncio en sí. Es decir, ya no es tanto que nos acordamos de la marca, si nos acordamos que el anuncio nos pareció muy bueno porque nos dio risa, o el anuncio nos resultó impactante porque al final nos dio un dato que no esperábamos. Entonces, eso también va activando información de la memoria. La identificación de la marca como tal, el puro nombre. Ahí es todo un tema, cuando hablamos del nombre de la marca y sus activaciones. Hay gente dentro del área de la mercadotecnia dedicada exclusivamente a diseñar los nombres de las marcas. ¿Por qué? Porque obviamente dan mucho la evocación del sonido.
Déjenme hacer una pequeña demostración. Los nombres no son algo que se pone arbitrariamente, sino son algo que se piensa y se estudia porque los sonidos evocan cierto tipo de significados. Por ejemplo, yo tengo estas dos imágenes. Y vamos a suponer que yo tengo que elegir el nombre que le voy a dar a esas dos imágenes entre estas opciones. Taquetrac y Malubao. ¿Cuál de esas palabras asociarían con cada una de esas imágenes? La gran mayoría asocia Taquetrac a la imagen que tiene estos ángulos y picos, y la gran mayoría asocia Malubao con la imagen de las curvas y las formas redondeadas. En cierto sentido, el sonido tiene asociaciones visuales y de otro tipo que son consistentes con ciertos significados. Utilizar ciertas palabras dentro del nombre de una marca es importantísimo, ¿no? Por ejemplo, que un medicamento tenga un nombre, ¿no? Los nombres de los medicamentos en ese sentido luego son muy específicos. Pasiflorine, ¿no? Pasiflorine, la idea misma de que produce algo que calma, ¿no? Que nos ayuda a relajarnos. Igual, los nombres de los carros en ese sentido son fundamentales, ¿no? Pontiac hace una diferencia entre Tsuru, o por ejemplo hablar de Cougar, ¿no? Además de las asociaciones del mismo objeto al que se refiere, la misma palabra, el sonido Cougar, ¿no? Hasta énfasis en la primera sílaba, implica también asociaciones que se van activando en la memoria. Entonces hay toda una parte muy interesante del marketing que tiene que ver con el estudio de qué nombre ponerle a un producto o qué nombre ponerle a una marca, que al mismo tiempo dé el significado que remita a lo que se está vendiendo, pero que además genere cierto tipo de asociaciones emocionales que uno quiere. Bueno, la categoría del producto como tal, o sea, el mismo funcionamiento, la forma en que se utiliza el producto, evidentemente va a generar muchas asociaciones en la memoria. Y finalmente las reacciones de evaluación con los aspectos positivos y negativos que se activan con determinadas reacciones al producto, ¿no? Es que me acuerdo que a mi mamá no le gustó ese trapeador, por decir algo, ¿no? O a mi papá no le gustó ese producto para lavar las ventanas, caray. Bueno, entonces evidentemente eso, pensar en mamá no le gustó, ¿por qué no le gustó? Nos remite también a una serie de significados que se van evocando. Aquí lo importante, y esto lo vamos a recuperar en las siguientes sesiones, cómo todas estas conexiones de memoria que se van activando por determinados tipos de información son fundamentales para ir formando las actitudes hacia las marcas en el consumidor. No podemos hablar de la memoria si no hablamos del olvido, ¿no? No es sano inclusive, hablando por ejemplo de este personaje que les comentaba que recuerda todo, pues no es sano recordar todo. El Señor también llega un momento que dice, no me gusta acordarme de todo porque también me acuerdo de las cosas que me lastiman. Hay una función natural de la memoria que también es estar depurando en cierto sentido la información y eliminar la información que no es relevante, a veces incluso no poner atención a eliminar la información que nos produce conflicto o es dolorosa, ¿no? Ahí los psicoanalistas dirían que eso no está bien, pero finalmente así funciona la memoria. Mucha de la información se va diluyendo con el tiempo porque tampoco la utilizamos y entonces no tiene sentido guardarla. Así que el olvido es algo importante. Por supuesto que para las marcas es muy importante evitar el olvido, ¿no? Evitar que a la persona se le olvide el beneficio del producto, del servicio, etcétera, ¿no? Por eso es importante entender las causas y cómo funciona el fenómeno del olvido. Ahí hay dos hipótesis. La hipótesis de la decadencia dice que simplemente la información, si no se utiliza, se va borrando, como una huella que se va difuminando, que se va perdiendo con el tiempo, ¿no? La huella de nuestros pies en la arena de la playa, que luego llegan las olas del tiempo y se lo llevan, ¿no? Bueno, ya nos pusimos muy poéticos. Otra hipótesis es la de la interferencia, que dice
es que la información se olvida porque cuando todavía no la hemos consolidado adecuadamente, llega otra información y la desplaza. En ese sentido, hay interferencia retroactiva y proactiva. La información retroactiva, la interferencia retroactiva es cuando yo aprendo algo y la nueva información viene a borrar la vieja. Y la referencia proactiva es cuando me quedé tan implicado con la información que aprendí que esa información no me deja aprender la información nueva. ¿No? Cuando nos pasa, de repente cuando formamos esquemas muy rígidos de pensamiento que no nos dejan asimilar nuevas ideas, por decirlo de alguna manera. Hay pruebas que se hacen de recuperación y de reconocimiento, estas pruebas que tienen que ver con lo que hablábamos de la recuperación, para evaluar el impacto de la publicidad, ¿no? Es decir, pensamos que la publicidad tiene un alto impacto en la medida en que sea resistente al olvido. Para eso se le presentan a la persona anuncios publicitarios para ver si son capaces de reconocer a qué marca se refieren. Se pasan fragmentos, por supuesto, donde no se haga referencia a la marca, para que digan, ah, claro, ese es el anuncio de tal, ¿no? Pero también se hacen pruebas de recuperación basada en el recuerdo. Por ejemplo, a ver, ¿se acuerda usted de cuáles eran los anuncios de la marca fulanita? Ah, sí, el anuncio de donde salía este y demás. Entonces, ya sea por recuerdo o reconocimiento, las pruebas de recuperación son importantes para evaluar en qué medida una marca resiste el olvido, ¿no? Y qué tan buena está resultando la estrategia publicitaria, ¿no? Sí, imagínense, si en este tipo de pruebas de plano nadie se acuerda de cuáles eran los anuncios de nuestra marca, quiere decir que estamos haciendo las cosas bastante mal. Todos estos índices son índices que no se traducen automáticamente en conducta de consumo. Que yo me acuerde perfectamente que el anuncio del Palacio de Hierro remarca estos estereotipos que hay sobre la mujer y sus conductas, no quiere decir que yo voy a ir a comprar al Palacio de Hierro. Pero en cierto momento esas asociaciones y ese recuerdo sí puede ser importante, ¿no? No es automático, pero definitivamente puede tener ahí una influencia. Bueno, terminando con esta sesión, creo que es muy importante que entendamos esta parte de la memoria que tiene que ver con las emociones. Casi podríamos decir en que esta parte es un poco como ¿por qué la nostalgia nos gusta? ¿No? Hay una frase que me encanta que define la nostalgia como el gozo del recuerdo, ¿no? La nostalgia es gozar el recuerdo, aunque a veces también tenemos que decir que es una cuestión medio agridulce, porque la nostalgia también puede tener así esa parte dolorosa de eso que ya no está. Pero la nostalgia es muy importante dentro de la conducta del consumidor porque marca muchas cosas, ¿no? Los productos son marcadores de memoria, es decir, un producto que hayamos utilizado el día que nos casamos, el día que tuvimos a nuestro primer hijo, el día en que nos dimos cuenta de que ya éramos adultos, lo que ustedes quieran, se vuelve parte de ese recuerdo y tiene la capacidad de evocar eso, ¿no? O sea, ¿cuántas veces de repente nos encontramos algún objeto que hace mucho que no veíamos y dices, mira, aquí está tal juguete que utilizaba, ¿no? A mí me pasó curiosamente hace poco que encontré por ahí un libro que hace muchísimos años no veía, pero que es un libro, para mí tiene mucho significado porque fue el primer libro que compré cuando llegué a la universidad y además es un libro que compartí con gente que quiero, amigos, etcétera, etcétera. Entonces ver de nuevo ese libro que ya ni me acordaba del tal libro fue regresarme a esa etapa de la universidad y es de lo que estamos hablando, ¿no? Los recuerdos autobiográficos influyen poderosamente en nuestros hábitos de consumo. Es esta vinculación entre nuestra experiencia nostálgica y ciertas marcas que se quedaron ligadas al recuerdo de esas épocas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, una posible explicación es la que tenemos ahí. Ante los cambios culturales, que siempre generan cierta inquietud, cierta ambigüedad, cierta incertidumbre porque no sabemos hacia dónde vamos, los recuerdos nostálgicos nos afianzan a terrenos de seguridad emocional, ¿no? Leía por ahí un testimonio de algunas personas que vivieron este asunto del 11 de septiembre del 2001 con la situación esta trágica del derrumbe de las Torres Gemelas por el ataque terrorista, cómo para mucha gente después de eso empezaron a aumentar mucho las ventas de productos que mucha gente utilizaba de niño. Porque de alguna manera consumir esas cosas era regresar a una época donde todo estaba bien,
donde las cosas eran más sencillas, donde la vida era más estable, o inclusive, pues así casi como una utopía. ¿Cuántas veces no hemos oído a la gente diciendo, es que en esos tiempos, ¿no? Por eso, en buena medida, es que de repente encontramos esto que se llama la moda de lo retro, ¿no? ¿Por qué sigue vendiéndose ropa de los años 60? ¿Por qué un teclado donde las teclas simulen las antiguas teclas de una máquina de escribir? ¿Por qué los refrescos de repente sacan esta idea como la Pepsi retro? Porque a la gente le gusta pensar en esas épocas donde su vida probablemente era más fácil o era más alegre o demás. Yo creo que uno puede tener una vida alegre todos los momentos de su vida, pero en sí siempre tenemos esta especie de nostalgia por el pasado, ¿no? Porque por lo menos el pasado se nos presenta como una época donde a lo mejor no teníamos todas estas presiones que tenemos en el presente. En la medida que nuestro pasado haya sido agradable, ¿verdad? Por supuesto que esto puede ser contraproducente en aquellos que tengan una visión negativa de su pasado. Entonces, esto es muy importante. Lo retro está en todo, en los carros, en la comida, en el vestido, en la música, etcétera, ¿no? Y se consume porque la gente tiene nostalgia del pasado, ¿no? Y eso es también una poderosa fuerza que va modelando los hábitos de consumo de muchas personas. Con esto terminamos este tema de la memoria, que en sí mismo ya integra perfectamente todo lo que hemos estado viendo de aprendizaje, el aprendizaje y la memoria como factores fundamentales en la psicología del consumidor. Muy bien, los espero para la siguiente sesión en la que ya vamos a entrar en el tema de las actitudes. Los invito a que empiecen ya a repasar toda la información que hemos visto, completar sus actividades si es que tienen por ahí alguna pendiente, asesorías para las dudas que les queden, porque ya se acerca la realización de nuestro primer examen, de nuestro examen parcial, así que es muy importante que ya vayan ustedes revisando esto, ¿no? Al finalizar la séptima sesión de nuestro curso es cuando vamos a realizar nuestro examen. Es muy importante que empiecen a prepararse, no lo dejen hasta el último momento. Les agradezco mucho su atención, les deseo suerte en estos días, en este tiempo en el que vuelvan a conectarse para revisar nuestras siguientes sesiones, que vayan teniendo mucho provecho en todos estos materiales que están revisando y aquí nos vemos en la próxima. Muchas gracias, cuídense mucho.